El prólogo de Orid, 15 de abril. Los santos apóstoles Aristarco, Pudente y Trófimo fueron parte de los 70 apóstoles. Aristarco fue obispo de Apamea en Siria. El apóstol Pablo lo menciona muchas veces. Hechos 19:29, Colosenses 4:10, Filemón 1:24. Aristarco fue arrestado en Éfeso junto con Gayo por una multitud que se había levantado contra Pablo. El apóstol Pablo les escribe a los colosenses: Os saludan Aristarco, mi compañero de cautiverio. Colosenses 4:10. Pero en la epístola a Filemón, Pablo dice: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Pudente era un distinguido ciudadano de Roma. El apóstol Pablo lo menciona una vez. Procura darte prisa y venir antes del invierno. Te saludan Eúbelo, Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. 2 Timoteo 4:21. Al principio el hogar de Pudente era un refugio para los primeros apóstoles y más tarde se convirtió en un templo, conocido como la Iglesia de los Pastores. Trófimo era nativo de Asia y acompañaba al apóstol Pablo en sus viajes. Lo acompañaban a Pablo Sópatros, hijo de Pirro, de Berea, Aristarco y Segundo, de Tesalónica, Gayo, de Dóberes y Timoteo, Tíquico y Trófimo, de Asia. Hechos 20:4. En un lugar el apóstol Pablo escribe: A Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. 2 Timoteo 4:19. Durante la persecución de Nerón, cuando el apóstol Pablo fue decapitado, estos tres gloriosos apóstoles también fueron decapitados. El santo mártir Sabas el Godo. En la tierra de los godos hubo una cruel persecución contra los cristianos. Cierto príncipe godo llegó al pueblo donde vivía este piadoso Sabas y les preguntó a los aldeanos si en ese pueblo había cristianos. Ellos juraron que no había ninguno, y el príncipe se dio por satisfecho. Entonces Sabas se presentó delante del príncipe y del pueblo y dijo: Que nadie jure por mí, yo soy cristiano. Como el príncipe lo vio pobre y desválido, lo dejó en paz diciendo: Este hombre no puede hacer ni bien ni mal a nadie. Al año siguiente, sin embargo, cerca de la Pascua, un sacerdote llamado Sansala llegó a ese pueblo y celebró la luminosa fiesta de Pascua junto con Sabas. Habiéndose enterado de esto, los paganos atacaron de repente el hogar de Sabas y empezaron a golpear despiadadamente con palos a los santos de Dios. No contentos con eso, tiraron a Sabas desnudo entre espinas. Luego los ataron a ambos a un árbol y les dieron de comer carne sacrificada de los ídolos. Pero los hombres de Dios recordaron las palabras de los apóstoles y se negaron a comer sacrificios impuros y diabólicos. Al final, el príncipe condenó a Sabas a muerte y lo entregó a los soldados. Lleno de alegría y alabando al Señor, Sabas salió rumbo al cadalso con sus torturadores. Los soldados, viendo que era un buen hombre, lo quisieron liberar en el camino. Pero Sabas se puso muy triste y les dijo a los soldados que tenía la obligación de cumplir la orden del príncipe. Entonces los soldados lo llevaron a un río. Le ataron una piedra al cuello y lo echaron al agua. Más tarde su cuerpo fue arrojado a la orilla. Tiempo después, el general griego Ionios Soranos, durante el reinado del emperador Valente, mientras hacía la guerra contra los godos, encontró el cuerpo de Sabas y lo trasladó a Capadocia. San Sabas padeció cuando tenía 31 años, en el año 372. Las santas mártires Basilisa y Anastasia eran dos piadosas romanas. En el tiempo del emperador Nerón, recogían los cuerpos decapitados de los discípulos de los apóstoles y los enterraban honorablemente. Por eso fueron acusadas y arrojadas a la cárcel, y después de las largas torturas en las que les cortaron los senos y la lengua, fueron decapitadas. Reflexión. Sobre la contemplación escribe San Gregorio el Sinaíta: Afirmamos que existen 8 grandes objetos de contemplación. Primero, Dios invisible, sin principio y no creado, la causa primera de todo cuanto existe, Trinidad, unidad y divinidad, preexistente.
Segundo, el orden y los rangos de los poderes angelicales. Tercero, la composición de las cosas visibles. Cuarto, la economía divina de la encarnación de Cristo. Quinto, la resurrección general. Sexto, la temible segunda venida de Cristo. Séptimo, el tormento eterno. Octavo, el reino de los cielos. Los cuatro primeros ya fueron revelados y pertenecen al pasado. Los últimos cuatro todavía no han sido revelados y pertenecen al futuro, aunque estos cuatro son contemplados claramente por aquellos que con la ayuda de la gracia recibida han alcanzado la completa pureza de la mente. Cualquiera que se aproxime a esta tarea de la contemplación sin la luz de la gracia ha de saber que edifica fantasías y que no posee el arte de la contemplación. Así escribe el grande y clarividente Gregorio el Sinaíta, cuyo conocimiento proviene de la experiencia personal. Contemplación. Contemplar al Señor Jesús resucitado. Cómo Él se preocupaba también por la comida corporal de sus discípulos, como partió y bendijo el pan a los discípulos de Emaús. Cómo a orillas del lago les preguntó a sus discípulos: «Muchachos, ¿no tenéis a la mano nada que comer?» Juan 21:5. Cómo, cuando le dijeron que no, les preparó pan y pescado y se los dio. Homilía. Sobre cómo nos parecemos a aquel a quien amamos. Carísimos, ahora somos hijos de Dios, aunque aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Sabemos que cuando aparezca seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. 1 Juan 3:2. Antes éramos esclavos, pero ahora somos hijos de Dios. Éramos esclavos del mal, pero ahora somos servidores del bien, del supremo bien del cielo y de la tierra. Éramos esclavos de todo lo que está por debajo del hombre y es peor que el hombre, pero ahora servimos al Dios Altísimo y al sumo bien. Estábamos oprimidos por la oscuridad y ahora trabajamos en la luz. Hasta ahora el diablo, el pecado y la muerte nos mantenían en continuo temor, pero ahora vivimos cerca de Dios, en la libertad y la alegría. Ahora, ¿cuándo es este ahora? Este ahora es cuando el Señor apareció en la tierra en su cuerpo, cuando nos dio el conocimiento de la luz, la libertad y la vida, cuando resucitó gloriosamente y se nos manifestó en su cuerpo glorificado, cuando cumplió todas las profecías de los profetas y todas sus promesas. Ahora, nosotros también somos los hijos de Dios, y somos considerados hijos y herederos del reino que tiene prometido a los que le aman. Santiago 2:5. Seremos semejantes a Él. En realidad eso todavía no se ha realizado, pero Él se nos manifestó, y por ahora eso nos basta. Él nos mostró qué hermoso hombre es en la resurrección, y nosotros sabemos que seremos como Él. El apóstol Juan dice: sabemos que cuando aparezca seremos semejantes a Él. No dice pensamos o nos ha sido dicho, dice sabemos que seremos semejantes a Él, porque Él no resucitó por Él mismo, sino por nosotros. Él no se levantó de la tumba solo para mostrar su poder a los muertos sin esperanza, sino para asegurarles a los muertos que ellos también vivirán, y para mostrarnos cómo seremos cuando volvamos a la vida. Cuando los apóstoles escriben sabemos, no lo hacen por vanidad delante de los ignorantes, sino por amor fraternal hacia los hombres, para que todos lo sepan y para que también nosotros lo sepamos. Oh Señor resucitado, confirma también en nosotros este conocimiento salvador, gracias a las oraciones de tus santos apóstoles. A ti sean la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.